Así que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a iniciar una serie. Si las van a grabar. Vamos a iniciar una serie que habla sobre la iglesia bajo el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, esta serie nos va a servir a la iglesia que ya estamos aprendiendo, hermanos que se están integrando como iglesia, a saber que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. ¿En qué consiste ese pacto? Hay, hubo otro pacto, ¿sí? Y hasta dónde es válido este nuevo pacto y el antiguo pacto hasta dónde dejó de ser válido, ¿sí? Esto que vamos a aprender en esta serie nos va a servir a los que ya conocemos a sentar las bases y a los que no, para muchos tal vez sea nuevo esto. Hoy en día hay muchas denominaciones, hoy en día hay muchas congregaciones, iglesias, ¿sí? Pero, bendito Dios, tenemos las escrituras y ellas nos van guiando, nos van mostrando qué es lo correcto y hasta dónde nosotros podemos aplicar para el día de hoy. ¿Sale? Entonces, déjame comenzar. ¿Ya notaste ahí qué vamos a estudiar? La iglesia bajo el pacto de gracia. Amén. Pregunta, ¿había iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? No había iglesia. ¿Qué había? Una nación, el pueblo de Israel, que Dios escogió para mostrarle al mundo las verdades de Dios. Desafortunadamente ellos se quedaron con la verdad y no la compartieron, ¿sí? Y tristemente muchos siguen en el antiguo pacto. Vamos a ir aprendiendo, hermanos. Pásalo. La Biblia está dividida, lo sabemos, pero nos va a servir de repaso, de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Lo sabemos? Sí, qué bueno. Sigue. Pero ese término testamento significa pacto o alianza. Amén. Entonces nosotros como iglesia estamos bajo un nuevo pacto hecho por quién. En el Antiguo Testamento hubo un promedio de 7 a 8 pactos que Dios hizo con el mundo, el pacto adánico, ¿sí? Que Dios hizo en el Edén, con Adán, con David, con Abraham, hizo diferentes pactos con el pueblo de Israel y hizo un nuevo pacto a través de su sangre para redimir al mundo de nuestros pecados. Entonces en la Biblia nosotros encontramos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que significa pacto o alianza. ¿Seguimos? Vamos a ir viendo. En Juan 8:31 lo pudiéramos leer todos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Amén. Lo regresamos. Este texto se lo dice Jesús a sus discípulos y entre ellos había muchos fariseos. Y Jesús le dijo, entonces Jesús a los judíos que qué, que habían creído en él. Ya había mucha gente que había creído en él y les dice, si ustedes que permaneciereis, ¿en dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces nosotros tenemos que permanecer estudiando, buscando, aprendiendo en la palabra de Dios. Y si permanecemos en la palabra de Dios, ¿qué dice el siguiente texto? Conoceremos la verdad. Y al conocer la verdad, esa verdad tiene el poder de darnos libertad. Amén. Saber que en Cristo somos libres. Entonces, hay una guerra espiritual, hermanos, entre la mentira con la verdad de Dios. ¿Escuchaste? ¿Cómo peleó Jesús con Satanás cuando estuvo en 40 días de ayuno? ¿Cuál fue su lucha? No se agarró a golpes, no hicieron fuerzas, sino fue la palabra. Escrito está. O sea, la palabra de Dios es la guerra espiritual, las verdades de Dios bien intencionadas y bien interpretadas nos pueden llevar a Cristo, ¿sí?
La palabra de Dios mal usada nos puede llevar hasta el suicidio. Hay gente que ha ocupado la Biblia para matar personas y usan textos bíblicos para robar a la gente, para engañar a la gente, para meterlos en maldición, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocer la verdad de la palabra y esa verdad nos dará libertad. Amén. Vamos a avanzar. Eh, Tristemente en estos tiempos, si has escuchado esas frases, los judaizantes, ¿alguien nunca ha escuchado ese término? Que levante su mano. ¿Sí? Los judaizantes. ¿Has escuchado de los mesiánicos? ¿No? O sea, cristianos, pero que se llaman mesiánicos, que ellos guardan todavía aspectos de la ley de Moisés. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Jesús cumplió la ley, ¿sí? Nadie podía cumplir la ley. Jesús cumplió la ley, guardó todos los mandamientos y recuperó, ¿sí?, el reino de Dios, muere como un pago, resucita y ahora Él ganó la salvación y para ser salvo tú ya no tienes que guardar la ley. Tú tienes que creer en Jesús y Jesús como hijo de Dios nos hereda la salvación. Amén. Entonces, hoy en día hay mucha gente judaizante que quiere hacer prácticas del Antiguo Testamento. Eso quiere decir un judaizante que está en el Nuevo Pacto, pero todavía quiere practicar actos proféticos que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eh, los mesiánicos, los adventistas guardan todavía algunos aspectos de la ley, ¿sí? Los unitarios, la doctrina católica es una mezcla entre la ley antigua, el sacerdocio mosaico y el paganismo. O sea, ahí hay una mezcla de tres cosas. Y inclusive, hermanos, muchas doctrinas pentecostales tienen metido algunos aspectos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Como hemos dicho, el diezmo pertenece a la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Dios estableció para el pueblo hebreo, ¿sí?, algunos aspectos como el diezmo, pero luego vamos a entrar en esos puntos importantes. ¿Sale? ¿Puedes leer conmigo esta parte? 1, 2, 3. Amén. Entonces, si una persona está bajo un nuevo pacto, el pacto anterior queda abolido y lo vamos a ir entendiendo. Entonces, muchas iglesias, congregaciones, en sus cultos o en su doctrina, mezclan textos que fueron dados, leyes que fueron dadas al pueblo de Israel exclusivos para ellos y que ya no aplican para nosotros como iglesia. ¿Sí? Muchos lo hacen por ignorancia. Yo conozco pastores muy bien intencionados, ignorantes. O sea, no conocen, le enseñaron así y así lo enseñan. Otros que sí saben, lo hacen porque les conviene, ¿no? El diezmo, las primicias, algunos aspectos que dañan y ofenden al mundo. Nosotros orábamos con mi esposa ayer y lo hemos hecho recurrente. Le pedíamos perdón a Dios. Decíamos, Señor, perdona a muchas iglesias cristianas que yo cuando oro por alguien no digo que soy pastor, ¿no? Yo digo, hermano, vengo de parte de Dios, vengo a compartirte una palabra, porque la gente tiene mala imagen de los pastores. Entonces yo digo, no, yo no, ni digas que soy pastor, dile que soy un amigo, porque la gente se cierra, ¿sí? Muchas veces, otra gente no, otra gente dice, no, sí, que venga el pastor, te toma en estima. Pero tristemente muchas iglesias han hecho más daño al mundo que el mundo a la iglesia por falsas enseñanzas movidas a su conveniencia, para robar,
para meter en maldición y para muchas cosas. Entonces, en esta serie vamos a crecer, hermanos, en el conocimiento. Muchos que ya hemos estado en la práctica, en el taller de cómo desarrollar un sermón, ya tenemos algunos principios para hacerlo. ¿Sale? Vamos a avanzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Y esto lo acabo de enseñar y le sirvió a una joven entender esto. En la Biblia, tú te vas a encontrar con 3 grupos de personas. ¿Me sigues acá? Los hebreos, los israelitas y los judíos. Y yo decía, bueno, ¿quiénes son los hebreos? ¿Quiénes son los israelitas? Y ahora los judíos. ¿Y quién es quién? Lo vamos a aprender si no lo sabes. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Y la iglesia de Cristo. Amén. ¿Alguien no sabe de los que estamos aquí o nunca ha escuchado esta división? Levante su mano. ¿O todos ya han escuchado? ¿Todos ya saben de este punto? Para saber y seguir enseñando. Entonces, toda la Biblia nos habla de 3 grupos de personas. El pueblo de Israel, que nace con los hebreos, ahorita les explico por qué. Luego pasa a ser israelitas y por último termina siendo judíos. Y tú dices, bueno, ¿cómo? Todos ellos pertenecen a un grupo que Dios escogió. Y están los gentiles. ¿Quién es un gentil? Toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. Amén. Toda nación, nosotros somos gentiles, a menos que aquí haya un judío, no, va a ser parte del pueblo judío. Pero toda persona que no pertenece a este grupo, los chinos, los mexicanos, los zapotecos, los minatitlecos, somos gentiles. Amén. Y de esos 2 pueblos nace la iglesia. La iglesia nace en el nuevo pacto, nace en el Nuevo Testamento, nace con Cristo. Amén. Pásalo. ¿Quiénes conforman hoy la iglesia de Cristo? Judíos, israelitas, que creyeron en el sacrificio de Jesús y ahora son parte de la iglesia de Cristo y del cuerpo de Cristo. Pásalo. Y gentiles que creyeron en Jesús y ahora son parte de la iglesia. Hay muchos judíos que no son cristianos, siguen siendo judíos, siguen guardando solamente el Antiguo Testamento, no guardan el Nuevo, creen que Jesús no fue el Mesías y ellos están esperando su venida. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos que saber que hay esta gran división y lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Avanza. En Primera de Corintios, aquí es un caso donde está Pablo enseñándoles sobre si deben de comer o no comer y les está empezando a explicar, pero lo que te quiero apuntalar es en el verso 32 para que tú veas esta división. ¿Sale? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque había una disputa que si comían, que si no comían, que si eso era inmundo, no era inmundo. Y ya la iglesia de Corintios estaba mezclado con judíos y con gentiles. Entonces los judíos decían, no, hay cosas que no se deben de guardar. No se debe de comer esto, no se debe de comer aquello. Y Pablo les enseña y les dice, si comes y bebes o haces cualquier cosa, pero lo haces para Dios y lo haces para glorificar a Dios, está bien. Y dice, no seas tropiezo, ¿ni a quién? Ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y ahí vemos las 3 personas, los 3 grupos de personas. Los judíos, los gentiles que no son parte del pueblo judío y la iglesia naciente. Amén. Vamos a ver en Efesios 2:11, ahí nos los dice muy claro, dice, por tanto, acordáis que en otro tiempo vosotros, ¿quién?
los gentiles. Éfeso ya era una provincia en su mayoría gentil. Ya no había tantos judíos, pero ellos recibieron el evangelio y entendieron que la salvación que de primera mano iba a ser para los judíos, ahora iba a ser para ellos. Amén. Dios les dio promesas al pueblo de Israel, que esas promesas que les dio al pueblo de Israel iban a ser para todo el mundo. Pero primero Dios escogió al pueblo de Israel. Y después el pueblo de Israel tenía que darlo a los demás. Así como hoy tú tienes el evangelio. ¿Por qué te dio el evangelio? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te liberó? Para que tú salves a otros y liberes a otros. Un cristiano que no salva a otros pierde su propósito por el cual fue alcanzado. ¿Me escuchas? Y se pierde en el cristianismo y se pierde en la iglesia y pierde el propósito por el cual Dios lo alcanzó. Dios te alcanzó, pudieras decirlo. Dios me alcanzó